Analizarlo a la luz vamos a analizarlo a la luz de cuatro escenarios. El primer escenario son los hilos auténticos de este vestido. Perdón. El segundo escenario es el vestido de Jesús. Pues nosotros tenemos que, en este contexto que estamos perfilando en este día, revisar ese vestido de Jesús, ¿cierto? Porque es nuestro modelo. Vamos a revisar un poco nuestros vestidos, cómo están. Y vamos a analizar una cuarta sección que la hemos titulado El aroma de nuestro vestido. Interesante, ¿no? Cómo vamos a ver que el vestido que debemos lucir tiene un aroma especial o debería tener un aroma especial en el seno de nuestra familia para que todos podamos disfrutar de ese aroma. Así que me gustaría iniciar en esta hora nuestra semana de familia, enfocada a la familia precisamente con el último capítulo de la Biblia, tomando de los últimos versículos precisamente que nos hacen reflexionar acerca de la urgencia de este tema que vamos a tratar durante esta semana. Dice el Señor Jesucristo allí en Apocalipsis 22 y el versículo 12: He aquí yo vengo pronto. Se está hablando el Señor Jesús. Hablamos mucho de la venida de Jesús y nosotros hablamos de que Jesús viene pronto por motivados en los acontecimientos, pero el Señor Jesús no muestra qué acontecimientos, sencillamente Él dice claramente, yo vengo pronto. Eh, y más adelante vamos a ver otro concepto que yo considero que todavía es más urgente, ¿no? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, y entonces define lo que trae su venida. Viene a recompensar a cada uno según sea su obra. Luego se coloca el sello: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y sigue diciendo: bienaventurados los que lavan sus ropas. Es maravilloso cómo Dios en este momento en que él anuncia su venida, la relaciona con el vestido, relaciona esa venida con el vestido, ¿verdad? Y sobre todo con este concepto especial que vamos a estudiar durante esta semana. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. O sea, el hecho de tener lavadas las ropas tiene dos connotaciones especiales, muy especiales. Por consiguiente, pensar en este vestido de la forma como lo vamos a estudiar y pensar en tenerlo limpio, tenerlo lavado, tiene dos connotaciones muy maravillosas que nosotros no deberíamos despreciar. La primera es que al estar bien vestidos y al estar vestidos de bodas, como el Señor lo pide, nos da derecho al árbol de la vida. Por consiguiente, eh, entender bien este tema que vamos a tratar en esta semana definitivamente significa entender que vamos directamente a la vida eterna. O sea, el impacto puede ser, si nosotros lo comprendemos y nos ponemos a trabajar en lo que tenemos que trabajar, estamos yendo a la vida eterna, pero no solamente a la vida eterna, sino otra credencial especial. Dice, nos da derecho a entrar por las puertas de la ciudad. Ese es nuestro anhelo, poder entrar por una de esas 12 puertas de perlas que tiene la ciudad, la ciudad amurallada, la ciudad del Señor, la Nueva Jerusalén. Entonces, este tema acerca de lavar los vestidos, de lavar las ropas, gracias, amor, tiene que ver en forma muy especial con dos cosas importantes: tener derecho al árbol de la vida, que nos garantiza la vida eterna, y también la entrada a las puertas de la ciudad. ¿Qué tanto estamos anhelando nosotros, verdad? Es lo que más anhelamos. Sigue diciendo el Señor: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve.
Aquí no está el hermano Edgar diciendo que Cristo viene pronto, que mire que los acontecimientos, que lo que está pasando en el mundo. No. La palabra de Dios dice claramente, ya terminando la Biblia, el Señor Jesús mismo se le presentó a Juan y le dice, vengo en breve. Y entonces ahora Juan dice, amén. Sí, ven, Señor Jesús, y luego la bendición final que da el Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Eso es lo que nosotros anhelamos y esperamos que durante esta semana que estaremos estudiando este tema, la gracia del Señor Jesucristo pueda orientarnos, pueda hablarnos, pueda indicarnos, pueda darnos una luz de manera muy especial. Ahora bien, ya entrando entonces en la parte básica del tema, ahí mismo en Apocalipsis está nuestro fundamento para iniciar nuestro tema, ya en el enfoque que nosotros le queremos dar en esta semana a nuestros seres amados como la familia, ¿verdad? El esposo, la esposa, los hijos especialmente. Dice el Señor ahora, después que le habla a su iglesia que viene pronto, le dice lo siguiente: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esta es una declaración maravillosa, porque ya aquí está hablando el Señor de nosotros, de usted y de mí. Está hablando de cada uno de los que estamos esta mañana escuchando este mensaje y a cada uno de los que lo escucharán en el futuro, que también lleva el sello de la bendición del Señor. Y dice el Señor, gocémonos. Es cierto que estamos viviendo momentos difíciles, es cierto que estaremos viviendo privaciones, que el enemigo buscará la forma de torturarnos, la forma de amargarnos la existencia, pero nosotros por la gracia de Dios y por la esperanza que Dios ha sembrado en nuestro corazón, nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar y a darle gloria al Señor por las cosas lindas y maravillosas que Él está haciendo y hará con su iglesia hasta llevarla a la patria celestial. Dice, porque han llegado las bodas del Cordero. Y ahí está. Nosotros debemos estar vestidos para esa boda, ¿cierto? La familia entera. Ojalá ningún miembro de nuestra familia que representamos, especialmente nuestra familia básica, esté vestida para ese momento tan especial, que son las bodas del Cordero. Pero ahora viene una declaración muy especial que ya hace la conexión, hace la coyuntura entre lo que nosotros estamos viviendo hoy y esa visión tan linda que Dios nos da de estar ahí en la patria celestial. Dice, y su esposa se ha preparado. Ese es un término que siempre me mantuvo desde el inicio con mucha expectativa, porque bueno, yo recuerdo cuando llegamos a la iglesia central con mi esposa, siempre escuchamos decir, Maranata, Cristo viene, prepárate, ¿cierto? Prepárate. Pero ¿en qué consiste esa preparación? ¿En qué debe estar preparada la iglesia? ¿Será que la iglesia debe estar preparada en conocimiento? ¿Será que debe estar preparada en hacer una maestría en el conocimiento del Evangelio? ¿Será que debe estar preparada en tener un conocimiento extraordinario acerca de los acontecimientos y acerca de toda la doctrina bíblica que implica el proceso de salvación? ¿Será que eso es así? ¿En qué debo prepararme? Porque normalmente cuando nosotros nos dicen, mira, vas a ser un ingeniero, prepárate. Pues yo sé que tengo que prepararme en doctrina, tengo que prepararme en teoría, tengo que prepararme en conocimiento, tengo que prepararme en una cantidad de cosas para poder ser un buen ingeniero o un buen médico o un buen administrador o un buen contador o lo que sea. Debo tener conocimiento, de toda la doctrina que tiene que ver con esas carreras, con esas materias, ¿no? Pero ahora cuando nos dice prepárate, generalmente nosotros lo enfocamos a que debes tener un conocimiento extraordinario acerca de la salvación, acerca del Evangelio. Y sí es verdad, pero específicamente Dios define en qué debe estar preparada su iglesia y en eso nos vamos a enfocar. Llegamos al momento en que nosotros tenemos que tener totalmente claro en cuál es el punto que yo debo estar preparado para ver el rostro de Jesús, ¿verdad? Y muchas personas que no entendemos esto,
andamos buscando en las redes de cuánta información hay para llenar nuestra cabeza de conocimiento y a veces asustarnos y uno quedar, bueno, ¿y en qué debo estar preparado? En conocer, en saber esto, saber aquello, en saber doctrina, en saber profecía, ¿en qué debo estar preparado? Si todas estas cosas son buenas, pero si lo que vamos a estudiar hoy no es el punto en el que estamos preparados, fácilmente podemos perder la vida eterna llena de un conocimiento infinito, podríamos decir, ¿verdad? Y finalmente nos vamos a perder. Gocémonos y alegremos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora bien, sigue diciendo, y a ella, o sea, a la esposa, que bueno, dicho sea de paso, nosotros sabemos que bíblicamente la esposa es la iglesia, ¿cierto? O sea, aquí podemos decir, la iglesia se ha preparado, la iglesia está preparada. Y ahora, si lo simplificamos más, nosotros tenemos que decir que la iglesia está compuesta por las familias, ¿cierto? O sea, la familia se ha preparado, es lo que el Señor quiere decir, pero todavía lo simplificamos más porque la salvación para este nuevo pacto en el que nos encontramos ya no es por pueblo, no es institucional como lo fue en el antiguo pacto, sino que es completamente individual. Entonces ahora la salvación no es por iglesia, la salvación no es por familia, sino que la salvación es completamente individual. Por eso nosotros tenemos que trabajar para que nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros sobrinos, nuestra familia, nuestros hermanos, todos entendamos esto y entendamos que debemos hacer una preparación individual a fin de que ya en forma corporativa como familia todos quedemos preparados. Ahora dice, la esposa y a ella se le ha concedido a la iglesia, a usted y a mí, se nos ha concedido que se vista de lino fino, noten ustedes, limpio y resplandeciente. Entonces, nosotros que somos gráficos en la mente, de una vez pensamos en el vestido, ¿cierto? En el vestido externo. Y pensamos en que vamos a tener vestido blanco, yo tendré, dice cómo es el himno, que de pronto vamos a cantar al final, vestido blanco yo tendré, porque nosotros pensamos en la vestimenta exterior, pero la siguiente parte del versículo nos saca inmediatamente de ese concepto para meternos en un concepto más profundo. Dice, porque el lino fino es las acciones de los santos. O sea, ya Cristo aquí se sale, quiere sacar a su pueblo de que es que vamos a llevar un vestido brillante, hermoso, blanco. De hecho, pues cuando hacemos representaciones por ahí nos colocamos túnicas blancas porque tenemos que llevar ese vestido blanco, ¿cierto? Pero ahora Jesús nos dice, espérate un momentito porque quiero que entres más profundo en mi concepto acerca del vestido. Dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas, notan ustedes. Ya aquí estamos pensando en otra cosa. Ahora, en el libro de Mateo, en el capítulo 22 y el versículo 11, el Señor hace referencia a ese vestido. Dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. No, no estaba vestido de boda. Nuevamente, nosotros pensamos enseguida en que no tenía un traje, que no tenía un smoking, que, en fin, lo que sea, ¿cierto? Porque esa es nuestra imaginación a dónde se va. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Referente a este pasaje bíblico, Elena White dice en Exaltata Jesús 338, dice, el vestido de boda de la parábola representa, y aquí es donde nosotros ya nos metemos en otro concepto, completamente diferente a la imagen de un vestido literal. El vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. Entonces ya estamos entrando en otra dimensión, hemos entrado en otra dimensión.
en otro concepto. Cuando Cristo está refiriéndose al vestido en ese contexto, seguramente en otro contexto se referirá al vestido natural que llevamos puesto. Pero ya en este concepto, cuando el Señor habla en la parte final, ya no está hablando de un vestido literal, está hablando de que su iglesia debe estar vestida con el carácter puro y sin mancha del Señor Jesucristo, que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. Y es aquí donde nosotros, como personas individuales, como familias y como iglesia, debemos meternos para comprender bien este concepto y para comprender bien qué quiere decir Cristo, pero no solamente eso, sino qué debemos nosotros hacer para que esta preparación se haga una realidad. Ya sabemos que no está hablando de un vestido literal, que no está hablando de trapos, que no está hablando de nada de eso, sino de lo más importante en lo que la iglesia hoy debe estar trabajando, en lo que las familias hoy deben estar trabajando en el seno de la familia para que cada miembro de la familia se le desarrolle de una manera plena y absoluta el carácter del Señor Jesucristo, ¿verdad? Este pensamiento de Elena White dice lo siguiente: aún los pensamientos deben ser puestos en sujeción a la voluntad de Dios y los sentimientos bajo el control de la razón y la religión. No se nos dio nuestra imaginación para que le permitamos correr a rienda suelta y salirse con la suya, sino sin realizar ningún esfuerzo para restringirla y disciplinarla. Y ahora miren, este concepto definitivamente me dio una perspectiva hace bastante tiempo sobre este asunto. Dice, si los pensamientos son malos, los sentimientos serán malos. Y ahora define, y los pensamientos y los sentimientos combinados forman el carácter moral. Es un concepto extraordinario porque resulta que el Señor dice claramente que la esposa se ha preparado y se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y ahora dice, porque el lino fino son las acciones de los santos, son las acciones, son las acciones. Ahora bien, cuando nosotros definimos que ese lino fino es el carácter, entonces Elena White nos entrega la luz más extraordinaria referente a este tema en este pensamiento. Cuando dice que los pensamientos que están acá en la mente y los sentimientos combinados forman el carácter moral de la persona. Eh, ¿Por qué razón es tan claro esto y tan importante que lo comprendamos? Porque nosotros sabemos, si hacemos digamos, una cadena, unos eslabones que nos unan esto, una persona tiene un carácter determinado, pero resulta que ninguno de nosotros puede conocer el carácter de esa persona, si es grosera, si es gruñona, si es amable, si es buena gente, si es malvada, si es asesino, si es lo que usted quiera. Usted jamás podrá conocerlo sino a través de las acciones de la persona, solamente a través de las acciones. Entonces, cuando usted ve actuar a una persona es cuando usted empieza tan solo a definir cómo podría ser el carácter de esa persona, ¿cierto? Porque, digamos entonces, para hacer los eslabones, las acciones que nosotros realizamos a diario revelan el carácter que tenemos, el carácter que poseemos. Ahora, el carácter está definido por los sentimientos que se originan en los pensamientos. Y los pensamientos se originan en el corazón, en la mente, como se define corazón desde el punto de vista bíblico. Así que la mente produce pensamientos que crean sentimientos que generan acciones que definen el carácter de una persona. Así pues, nosotros tenemos que trabajar profundamente en estos detalles, ¿cierto?
todos sabemos que sale del corazón. Bueno, ya en el tema del jueves, cuando vamos a definir a dónde debemos lavar nuestra ropa, ¿cierto? A dónde y cómo debemos lavar la ropa. Es bien interesante ese tema porque nos va a enseñar cómo nosotros debemos hacer esta preparación. Entonces, sabemos que ¿qué debemos lavar? El corazón, porque el Señor Jesucristo definió claramente, porque de dentro del corazón, noten ustedes, allá en el libro de Marcos, en el capítulo 7, de dentro del corazón salen los malos pensamientos. O sea, Elena White tiene una coherencia tan extraordinaria en esta definición, porque dice, salen los pensamientos. Y luego entonces vienen las acciones, los malos pensamientos. Luego vienen los homicidios, las borracheras, la inmundicia, o sea, ya vienen las acciones de una persona que tiene un corazón degenerado. Por eso es tan importante que comprendamos bien esa serie de eslabones que forman este tema. Y los pensamientos y los sentimientos combinados forman el carácter. Y el carácter está formado por el conjunto de acciones que nosotros realizamos. Y la iglesia que ha de vivir con Cristo estará preparada cuando sus acciones sean acciones totalmente justas, como dice, porque el lino fino, limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Así es. Entonces, este, sigue diciendo este pensamiento. La ética presentada en el Evangelio no reconoce otra norma que la perfección, noten ustedes, de la mente de Dios, de la voluntad de Dios. Así que la preparación tiene que ver con que nosotros seamos puestos en sujeción a Cristo, en una comunión tan profunda con Él, para pedirle, no que me enseñe cuándo viene el domingo, no que eso sí es importante, no que me enseñe qué está haciendo el Papa, no que me enseñe qué está pasando en Europa, qué está pasando en Estados Unidos. Y eso es muy importante conocerlo. Pero realmente lo que yo debo comprender es que para estar preparado yo no tengo que tener un volumen de información extraordinario acerca de los acontecimientos del mundo. Yo solo debo saber una cosa. Debo entender que mi vida debe estar a los pies de Cristo, que los miembros de que mis hijos deben estar a los pies de Cristo, que mi esposo o mi esposa debe estar a los pies de Cristo, rogándole al Señor que destruya la mente perversa que tengo, que destruya el corazón perverso que tengo y construya en su lugar la mente de Cristo, la mente de Dios. Porque eso es realmente la preparación, que nuestra vida sea transformada, sea renovada, sea reemplazada por la vida de Cristo, por la mente de Dios, por la mente de Cristo. Entonces, vamos a leerlo nuevamente. La ética presentada en el Evangelio no reconoce otra norma que la perfección de la mente de Dios, de la voluntad de Dios. Y ahora dice, la imperfección de carácter es pecado y el pecado es la transgresión de la ley. Nosotros debemos entender que este punto del pecado es mucho más profundo que el pecado de violar el sábado, que el pecado de matar, que el pecado de cometer adulterio. Es mucho más profundo. Aquel se puede, digamos, hacerse relevante en algún momento dado y visible, pero este del carácter muchas veces no es visible, porque muchas veces escondemos nuestras imperfecciones de carácter. Y resulta que el Señor dice que la imperfección de carácter es pecado y el pecado es la transgresión de la ley. Dice, todas las virtudes del carácter se encuentran en Dios como un todo armonioso, dice el mensaje inspirado, como un todo armonioso y perfecto. Todo el que recibe a Cristo como su Salvador personal tiene el privilegio de poseer estos atributos. Esta es la ciencia de la santidad. La ciencia de la santidad no es llenarme de información externa o incluso bíblica o incluso del espíritu de profecía. Eso es perfectamente importante, pero ese es el fundamento para que yo comprenda que la ciencia de la santidad es dedicar mi vida a la transformación de mi carácter para
por la gracia de Dios el carácter de Cristo Jesús. Esa es la ciencia de la santidad. Dice, cuando Él, el Señor Jesucristo, venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, noten, quitarnos los defectos de carácter o curarnos de las flaquezas de nuestros temperamentos y disposición. Si es que ha de realizarse en nosotros esta obra, ha de ser antes de aquel tiempo. Muchas veces nosotros pensamos, no, pues no hay problema, yo sigo bien así, maltratando a mis hijos, maltratando a mi esposa. Yo sé que cuando Cristo venga me va a transformar y me va... No, 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 de ninguna manera. Tenemos que entender que el trabajo no se va a hacer cuando Cristo venga. La obra de que el carácter de Cristo sea implementado en nuestro ser es hoy, es ahora, cuando debemos tomar la determinación de someternos al Señor de tal forma y tan profundamente que Él pueda hacer esa obra de transformación de nuestro carácter. Ahora bien, como estamos hablando del vestido, definitivamente tenemos que ver cuál es el ejemplo de vestido que nosotros tenemos que llevar. Y ese ejemplo es el vestido de Jesús definitivamente. Me encanta cómo Elena White lo describe aquí en este pasaje inspirado. Noten ustedes, aquí vamos a meternos en el carácter de Jesús. ¿Y cómo se descubre el carácter? A través de las acciones, porque el lino fino, limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Entonces vamos a ver cómo actuaba Jesús para que nosotros podamos comprender cómo tenemos que actuar nosotros. Dice la palabra inspirada, la regla de oro es el principio de la cortesía verdadera. Ese era Jesús aquí en la tierra y eso sigue siendo hoy día en el cielo, cuya ilustración más exacta se ve en la vida y carácter de Jesús. Y miren la terminología que utiliza, hermosísima. Oh, qué rayos de amabilidad y belleza se desprendían de la vida diaria de nuestro Salvador, de la vida diaria, o sea, de su andar diario, de su trato diario, con cuánta gente trataba el Señor, cuántas cosas le hacían, cuánto asedio. Sin embargo, en Primera de Pedro 2:23 dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba, a nadie amenazaba, sino que encomendaba cada causa al que juzga justamente. Ese era lo que él hacía. Sigue diciendo, ¿verdad? Bueno, oh, qué rayos de amabilidad y belleza se desprendían de la vida diaria de nuestro Salvador. Qué dulzura, noten ustedes, emanaba de su misma presencia. Y ahora Cristo, al tratar de dar esa descripción acerca de él, le lanza el reto a su iglesia, a usted y a mí, a cada familia. Y dice, el mismo Espíritu se revelará en sus hijos. Ese es lo que a nosotros nos debe preocupar. Sigue diciendo, aquellos con quien mora Cristo, que son usted y yo, no vamos a pensar en otros, son usted y yo, es mi familia con quien mora Cristo o con quien debería morar Cristo si estamos verdaderamente pensando en entrar por las puertas de perla, ¿cierto? Serán rodeados de una atmósfera divina. Y ahora dice, sus blancas vestiduras, noten ustedes, sus blancas vestiduras de pureza difundirán la fragancia del jardín del Señor. Ahora, los hilos del vestido son las acciones. ¿Será que mis acciones diarias en mi hogar, en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con mi esposo, con mis hijos, con mi familia, estarán difundiendo esa fragancia divina del jardín del Señor? Sus rostros reflejarán la luz de su semblante, que iluminarán la senda para los pies cansados e inseguros, dice la inspiración. Y no termina. Dice, nadie que tenga el ideal verdadero de lo que constituye un carácter perfecto, dejará de manifestar la simpatía, y este término tan hermoso, y la ternura de Cristo. La simpatía y la ternura de Cristo. Qué complicado es esto para nosotros, ¿verdad? Pero recuerden, el Señor lo dijo claramente, para Dios no hay nada
imposible. No hay nada imposible. Cuando nosotros tomamos este vestido que acabamos de definir aquí, de nuestro modelo, del modelo perfecto, del diseñador perfecto, Cristo Jesús, y lo traemos a nosotros y lo comparamos con nuestra vida diaria y lo comparamos con cómo trato a mis hijos diariamente, con cómo trato a mis seres queridos, con cómo trato a mi esposa diariamente, nosotros tenemos es que decepcionarnos, porque realmente nuestra vida es una vida muy distante de esto, muy distante, ¿verdad? Pero tenemos que comprender que cuando Cristo se nos aparece, como se nos ha aparecido hoy, como se nos ha aparecido en este momento, no se aparece para ultrajarnos ni para humillarnos, sino para decirnos, hijo, hija, llegó el momento de que nosotros arreglemos lo que tengamos que arreglar y estoy dispuesto a hacerlo ahora si tú estás dispuesto a someterte, ¿cierto? Si estás dispuesto a hacer lo necesario para que podamos entrar en este momento especial. Ahora uno dice, bueno, Cristo, digamos, era Dios, no, el Señor Jesús fue como nosotros. En su proceso de salvación actuó exactamente como nosotros, no utilizó ningún atributo divino, fue un ser humano natural aquí en esta tierra para poder ejecutar el plan de salvación. Y ahora dice, si hubiese respondido con una palabra o mirada impaciente, noten ustedes, si hubiese complacido a sus hermanos con un solo acto malo, no habría sido un ejemplo perfecto. Miren ustedes que ni siquiera una mirada mal dada, ¿cierto? A veces nosotros, los hijos nos hacen algo, la esposa nos hace algo. Bueno, a veces mi esposa me dice, pero no me mires así, porque las miradas que uno da en un momento de angustia, en un momento de cansancio, cuando le exigen algo, con una sola mirada uno ya está expresando el carácter que lo está moviendo en ese momento, ¿no? Cosas muy difíciles para nosotros, pero para Dios no hay nada imposible. Dice, si hubiese admitido siquiera que podía haber una excusa para el pecado, o sea, si Cristo había admitido siquiera que había una excusa, que él tenía una excusa para mirar mal a uno de sus hijos, Satanás habría triunfado. Por consiguiente, ni siquiera una mirada impaciente había en él, ni siquiera miró con desesperación, ni con angustia, ni con enojo, ni con rabia a nadie. Ni siquiera una mirada, ¿cierto? Sino que en Cristo se expresó la ternura permanentemente mientras estuvo en esta tierra, aún en medio de más cruel asedio. Miren ustedes cómo dice este pasaje. Si hubiese admitido siquiera que podía haber una excusa para el pecado, Satanás habría triunfado y el mundo se habría perdido. Esta es la razón por la cual el tentador obró para hacer su vida tan penosa como fuese posible a fin de inducirle a pecar. Y noten ustedes que aquí Satanás está hablando o está introduciendo el concepto de pecado, no en el concepto de violar los 10 mandamientos, no en el escenario de violar el sábado, de matar o no honrar a los padres, no en ese escenario. El pecado se está definiendo en el contexto del carácter, es decir, en el contexto de las acciones diarias. La forma como nosotros tratamos a las personas define si nuestro carácter es perfecto o imperfecto. Y recuerden que está definido que la imperfección de carácter es pecado. Quiere decir que si yo maltrato a un hijo, si yo maltrato a mi hija, yo estoy pecando. No importa que no esté violando la ley de Dios, yo estoy pecando y estoy metiéndome en problemas con el Señor. Por consiguiente, maltratar a uno de nuestros hijos. No importa cómo sea, usted me dice, lo que pasa es que usted no sabe la calaña de hijo que tiene. No importa, no importa, no importa la impaciencia que te cause. Nosotros no tenemos ningún derecho a maltratar a nuestros hijos, ni a la esposa, ni al esposo. El día que lo hagamos es porque nuestro carácter está tan imperfecto que debemos someternos de tal manera a Cristo que destruya ese carácter y entonces se construya el vestido de Cristo Jesús en nosotros. Ese es el trabajo que debemos estar haciendo hoy. No estar averiguando mil informaciones, ni qué está haciendo el Papa, ni qué están haciendo. Tenemos es que ver qué estoy haciendo yo en mi vida.
¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo con mis hijos? ¿Qué estoy haciendo yo con mi esposa? ¿Qué estoy haciendo yo con mi esposo? ¿Qué estoy haciendo yo con con las personas que me rodean? ¿Qué estoy haciendo yo con mis jefes? ¿Qué estoy haciendo con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo los trato? Es ahí donde debo estar trabajando porque definitivamente, lo hemos dicho muchas veces, ninguna cosa llevaremos al cielo, únicamente el carácter y no este carácter degenerado. Este carácter degenerado debe ser destruido hoy en nuestra vida por el poder de Dios y por un proceso de comunión extraordinario para que entonces el carácter de Cristo sea implementado. Y me encanta esta parte, ¿no? Nuestro vestido. Zacarías, este es un milagro que pasó aquí, ¿verdad? Y ahora ya ustedes comprendiendo bien lo que es el concepto de vestido que Cristo nos ha introducido hoy, vamos a definir algunas cosas en este pasaje de Zacarías 3. Dice, y Josué estaba vestido, estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Ahora, ¿quién era Josué en este contexto? El sumo sacerdote. Entonces, yo que soy gráfico pensé, no, uy, Josué, ¿cómo se descuidó? Debería estar vestido de harapos, de vestidos rotos, sucios, mugres, ¿cierto? Es lo que yo pensé, porque uno piensa en el exterior. Pero en el contexto que Dios nos ha enseñado, hoy tenemos que decir que él estaba bien vestido porque él era el sumo sacerdote y las vestiduras del sumo sacerdote eran las perfectas. Así que él externamente estaba bien vestido. Aquí lo que está diciendo el Señor es que el sumo sacerdote Josué tenía un carácter vil, un carácter perverso, un carácter degenerado. El sumo sacerdote. Por eso nosotros no debemos impacientarnos a veces con los líderes si hacen cosas raras o tratan mal o lo que sea. Tienen un carácter imperfecto como lo tuvo este sumo sacerdote. Y entonces ahora dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles, noten ustedes. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, porque él tenía un carácter imperfecto y la imperfección de carácter es pecado. Y lo que está ocurriendo aquí es que Dios hizo un milagro. Le cambió el carácter del sumo sacerdote Josué de una manera milagrosa, así como te lo puede cambiar a ti, así como se lo puede cambiar a usted, así como me lo puede cambiar a mí también, así como se lo puede cambiar a los hijos, a la esposa, a los seres queridos. Nosotros tenemos que velar porque esto esté ocurriendo en nuestra familia, ¿cierto? Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Es decir, le quitó ese carácter vil que tenía, ese carácter imperfecto que tenía el sumo sacerdote y entonces le instaló el carácter de Cristo Jesús que definimos allá. Después dijo, ponga mitra limpia sobre su cabeza. ¿Por qué empezó por la cabeza? Porque lo primero que Dios tiene que cambiar es la cabeza, es el corazón, son los pensamientos que causan sentimientos, que generan acciones que forman el carácter. Entonces Cristo empieza por la cabeza. Dígale al Señor que le transforme el corazón, que limpie su mente y su corazón, que quite esa mente que tiene, que tengo. Si pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, o sea, le cambiaron el corazón. Y después de eso, dice, y le vistieron de ropas, las ropas, ¿verdad? ¿Por qué razón las ropas vienen después de cambiar la mente? Porque las ropas están tejidas con las acciones diarias de nosotros. Ese es el tejido. Cada acción, cada mirada, cada palabra es el hilo que va tejiendo el vestido que finalmente da forma al carácter, ¿verdad? Así es. Y vamos a terminar entonces esta mañana con el aroma de nuestro vestido. Me encanta este salmo, me encanta mucho porque, bueno, con él, en el contexto de nuestra familia, hemos aprendido muchas cosas y nos ha enseñado cosas lindas. Dice, mirad cuán bueno, dice el rey David, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Noten, aquí están definidas dos palabras, unidad, que es juntos, pero también armonía. Debemos estar juntos en armonía. Los especialistas dicen que el rey David construyó este salmo cuando estaba huyendo de Saúl y todo su ejército
Con él se escondieron en una cueva que se llamaba la cueva de Adulán. Allí estaban, me imagino, cansados, fatigados, mugres, sucios del desierto, sudados, con hambre, ¿cierto? Con sed, ya sin provisiones. Pero Dios le colocó a su papá Isaí y a sus hermanos un día, vayan a visitar a David que está en dificultades. Y el papá cargó los burros, las mulas, lo que fuera, con comida, con agua, con cosas deliciosas, y fueron al encuentro y lo encontraron allá. Y llegaron allí a llevar esas provisiones. Ahora imagínese usted, uno metido en esa condición, vienen sus hermanos, su papá, y le trae todas esas cosas, esos alimentos deliciosos, ¿verdad? Y entonces el momento debe ser muy especial. La atmósfera que se debió crear en esa cueva debió ser linda, porque de estar en esa crisis a venir a tener ahora llenura de alma, llenura de estómago, delicias de todo lo que les trajeron, se generó un ambiente muy lindo. Y entonces en ese contexto es que David construye este hermoso salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y ahora dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. Otra versión dice, es como el buen perfume sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. El versículo 3 concluye, porque solo son 3 versículos, dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Nosotros nos criamos en el campo y en los tiempos de verano, las madrugadas, bajaba el rocío, que era lo que sostenía el campo, la hierba, se sostenía con ese rocío, así que el rocío en tiempos de verano es algo delicioso. Y ahora dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y dice, porque allí en ese ambiente, dice el rey David, allí en ese ambiente delicioso, hermoso, envía Dios las dos únicas cosas que la familia necesita. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Las dos únicas cosas que necesitamos es que Dios nos bendiga todos los días, pero Dios da sus bendiciones en un contexto, en el contexto de un ambiente delicioso, y eso solo lo genera la unidad y la armonía. Ahora, esa armonía se produce cuando los miembros de la familia poseen el carácter de Cristo y nos tratamos con la dulzura de Cristo, ¿cierto? Nos tratamos con la nobleza de Cristo, con la fragancia del jardín del Señor. Quiero terminar recordando 4 escenarios que genera una experiencia bíblica en los tiempos de Elías. Cuando Elías bajó del monte, de ese escenario tan especial, cuando se encontraba allí con el rey Acab en el monte Carmelo, después de ese éxito tan extraordinario, después que subió, lloró, después que llovió grandemente, él recibió un mensaje en la madrugada de Jezabel diciendo que lo iba a matar, y él desesperado se fue y huyó, terminó metido en una cueva allá en el monte Oreb, y allí se le presentó el Señor con 4 escenarios, uno de ellos un terremoto. Cuando el terremoto ocurrió, este, él salió, y cuando salió, dice la Biblia que salió a buscar a Jehová en el terremoto, pero no lo encontró. Otro escenario, un fuego consumidor. Cuando él vio el fuego consumidor, salió a buscar a Jehová en el fuego, pero no lo encontró. Otro escenario, un viento fuerte que rompía las peñas, y salió Elías a buscar a Dios en el fuego, en el viento fuerte que rompía las peñas, pero no lo encontró. Y el cuarto escenario dice que después hubo un silbo, y la Biblia lo define como un silbo apacible y suave, apacible y suave. Y cuando él escuchó ese escenario, ese ambiente de ese silbo apacible y suave, cubrió su cabeza, se postró y adoró, porque allí estaba el Señor. A veces nuestros hogares parecen un terremoto, porque el carácter que manejamos al interior de ellos
Es tan cruel que no somos capaces de crear un ambiente adecuado. A veces nuestros hogares parecen un viento, un huracán que destruye todo a su paso, porque la forma como nos expresamos, los términos que utilizamos para nuestros hijos, para nuestros amados, son tan fuertes y desobligantes que destruyen lo que encuentran a su paso. A veces nuestros hogares parecen un fuego consumidor que cuando hablamos destruye, consume la felicidad, consume el gozo, consume la paz, consume la tranquilidad de nuestros seres queridos. Hermanos y amigos, vayamos al Señor, porque la única forma de que podamos ser capaces de crear un ambiente de unidad y armonía es que el carácter de Cristo esté estampado en el ser de cada uno de los miembros que conforman la familia. Cuando eso ocurre, Cristo obrará de una manera maravillosa para crear un ambiente apacible y suave, porque Dios no está en el terremoto, Dios no está en el maltrato. Cuando empezamos a gritar, cuando empezamos a insultar, Dios se va y los ángeles malignos llegan para profundizar la crisis y destruir la unidad del hogar. Pero si nosotros comprendemos esto y hacemos esfuerzos y nos entregamos, voy a terminar con este pasaje que siempre les he dicho de pronto en alguna oportunidad, cómo debemos someternos al Señor. Nota que el sometimiento debe ser nuestro, esa debe ser nuestra decisión para ser reformados, para ser transformados. Pero de Dios es hacerlo todo. Nota todos los verbos que están en rojo, ¿verdad? Dice él, y yo os tomaré de las naciones, es el que nos tomó. Os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Gracias a Dios nos trajo a la iglesia. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Sigue diciendo el Señor, os daré corazón nuevo, todo lo hace Él, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Eso es lo que debe estar ocurriendo hoy en la iglesia, en nosotros, en la familia. Y ahora dice Él, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dios quiere hacer esa obra en la familia y nosotros debemos disponernos todos, los padres especialmente, con los hijos, guiarlos para que vayamos a Ezequiel 36 y en ese escenario el Señor hará todo lo que Él desea hacer para hacer hijos, hijas, esposos, esposas, madres, padres transformados a imagen y semejanza de Cristo, con el carácter de Cristo. Cuando eso sea así, entonces podremos vivir en unidad y armonía, y ese ambiente será como el buen perfume, a donde Cristo vendrá para deleitarse y regalarnos las dos únicas cosas que necesitamos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Y cuando el Señor se deleite en bendecirnos tanto, finalmente nos regalará lo que tanto anhelamos, que es la vida eterna. Dios bendiga a las familias del Señor. Dios bendiga al pueblo de Dios para que comprendamos que si algo importante debemos estar aprendiendo, si algo importante debemos estar haciendo hoy, es someternos a Dios para que el carácter de Cristo sea estampado en nuestro ser y estar listos, estar preparados para que Él venga en breve. Dios nos bendiga y nos guarde en este momento. Vamos a orar. Amén. Nuestro Dios y Amén. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por este momento especial, por esta disposición que colocaste en nosotros a levantarnos en esta hora y también para escuchar este mensaje en el futuro a fin de que podamos disponernos de una manera plena y absoluta para que tu gracia, tu poder pueda penetrar en nuestro ser y hacer lo que tanto necesitamos, prepararnos a usanzas de Cristo teniendo un carácter completamente transformado a semejanza del Señor y así estar listos para cuando tú vengas. Mientras tanto, siendo transformados como padres, como madres, como hijos, como hijas, como familia, como amigos, como tíos, como
como seres amados, podamos ser capaces de crear un ambiente especial a donde tú te deleites en darnos lo que tanto necesitamos, Señor. Bendiciones cada segundo hasta el día que tú vengas en las nubes de los cielos, cuando nos des la corona de vida para vivir contigo en la eternidad. Permita que esa sea nuestra experiencia hacia el futuro, que esa sea nuestra determinación y el Espíritu Santo nos guíe a cada uno para que esto se haga una realidad. Quédate con nosotros y danos un día especial y bendícenos de manera muy especial en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén.